No todos pensamos igual, y eso es justamente lo valioso. Esto es Embrace Neurodiversity, un espacio para comprender, compartir y abrazar la diversidad neurológica. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas. Para iniciar el capítulo de hoy quisiera preguntarte, Luis, ¿alguna vez te ha pasado que estás hablando y de pronto, ¡ay, miren! ¡Una mosca! O que tienes 1000 ideas geniales al mismo tiempo, pero no sabes por cuál de todas empezar. Hola Dani, de hecho me pasa gran parte del tiempo. Tranqui, no eres el único. Hoy vamos a hablar del tan famoso e incomprendido, muchas veces malentendido, TDAH. No es solo que estás distraído, ni significa que estás mal. Es una forma distinta de procesar el mundo, con mucha energía y creatividad. Y sí, a veces también con ciertos retos para enfocarse o mantenerse en una sola postura. Pero ¿acaso quién dijo que pensar diferente no puede ser poderoso? Vamos a aprender juntos y, ¿por qué no?, también a reconocernos un poco en este viaje. En el podcast de hoy hablaremos sobre el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Conoceremos qué es, cómo se diagnostica, qué ocurre en el cerebro de estas personas neurodiversas, pero también conoceremos los mitos que existen sobre el diagnóstico, cómo llegar a derribarlos y hablaremos de los superpoderes que tienen las personas con TDAH. Hoy nos acompañarán la doctora Claudia Ramos, médica psiquiatra y doctora en medicina clínica del Grupo de Neurociencias de Antioquia, y Jorge Rendón, cofundador de Brain Training Club Foundation, psicólogo y magíster en neurociencia cognitiva. Bienvenidos. Para empezar a entender el mundo del TDAH, la doctora Claudia Ramos nos cuenta qué es y cómo se clasifica desde un punto de vista clínico. Bueno, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad es un constructo que fue formulado por primera vez en el DSM-3 hace ya varios años, en los 80, y consiste en la dificultad para centrar y mantener la atención, que puede, problemas en cuanto a esa capacidad que normalmente se tiene para inhibir ciertos comportamientos y poder esperar, que puede ser o predominantemente relacionado con problemas de atención, ¿sí? O con la dificultad para inhibir ciertos comportamientos, que sería la presentación interactiva impulsiva, o puede ser de tipo combinado, ¿sí? Que el tipo combinado pues, es una de las más comunes, junto con aquella de predominio inatento, y de últimas la que es hiperactividad o impulsividad. La doctora Claudia nos cuenta que no es tan fácil como parece. Es necesario realizar un diagnóstico integral que cubra varios aspectos de la vida personal y social de la persona. Bueno, entonces el trastorno por déficit de atención y hiperactividad se diagnostica es con clínica. O sea, realmente en los últimos años se han hecho unos esfuerzos muy grandes para encontrar unos biomarcadores o unas cosas que además de la clínica puedan ayudar a que uno esté tranquilo de que está diagnosticando bien a una persona. Sin embargo, pues todavía no se tienen como unos biomarcadores claros. Hay cosas de la parte genética, de la parte electroencefalográfica, de pruebas neuropsicológicas o de resonancia magnética que podrían pues, eventualmente apoyar al diagnóstico. Y con Machine Learning se está tratando de poder construir como unos constructos, valga la redundancia, para poder hacer el diagnóstico como más claro. Sin embargo, en este momento todavía sigue siendo un diagnóstico clínico que se basa en pues, lo que dice la persona que tiene la dificultad, más lo que pueda contribuir en cuanto a información sus acompañantes, que pueden ser los padres, o puede ser la pareja, y también pues, a nivel ocupacional o escolar. Para diagnosticar a una persona neurodiversa con TDAH pueden existir alrededor de 20 conductas o síntomas que ayudan a profesionales a identificar el diagnóstico. Jorge nos contará un poco al respecto.
Los síntomas asociados al TDAH se pueden agrupar en dos grandes vertientes: los síntomas que tienen que ver con la atención y los síntomas que tienen que ver con la hiperactividad o la impulsividad. Dentro de esta primera gran vertiente de la atención, uno de los principales síntomas que encontramos es la capacidad que tienen esas personas para prestar atención a los detalles. Usualmente ellos, cuando están leyendo, por ejemplo, un libro, un texto académico, suelen como omitir algunos detalles, lo cual hace que se dificulte un poco incluso la comprensión de estos mismos documentos. También suelen presentar problemas para seguir tareas o instrucciones de manera secuencial. Usualmente se les dificulta seguir como con un checklist o con una lista de tareas que tengamos para hacer durante el día o durante una actividad que tengamos durante el día, lo cual usualmente implica que ellos dejen como algunas tareas sin terminar. Los olvidos también son muy comunes. Es muy común que para las personas con TDAH olvidos como por ejemplo olvidar las llaves del carro, de la casa, las gafas, sean muy recurrentes y hagan parte de, digamos, de su rutina. Si bien este tipo de olvidos nos ocurren a todos, es muy común, pero en este tipo de personas sí es muy recurrente. Esto implica también que usualmente tienen problemas con la organización, son un poco dispersos en las actividades que tienen una fuerte tendencia también a la procrastinación. Son personas que por esa misma, digamos, problemas que mencionamos anteriormente, como la capacidad para enfocarse, suelen como tener una aversión a completar tareas de manera inmediata. Ellos se anticipan a que esto va a tener o va a implicar cierto nivel de atención, esfuerzo atencional, que van asociando como negativamente y hace que retrasen pues para el último momento las tareas que tienen que realizar. Ahora, dentro de ese segundo gran grupo de síntomas que les mencioné anteriormente, los que tienen que ver ya con la hiperactividad o la impulsividad, allí encontramos que estas personas son percibidas como personas muy inquietas. Entonces usualmente se refieren a ellos como personas que no paran de mover las piernas, por ejemplo, dar golpecitos sobre la mesa, se les dificulta, por ejemplo, estar quietos en una misa o en una ceremonia. Son percibidas como personas que, digamos, no se les acaba la pila, como que tienen una energía, digamos, que nunca se acaba. Si bien es más común en los niños y perciben en la adolescencia, muchas veces se encuentra también en la adultez. También presentan un síntoma que desde la clínica se conoce como verborrea. Eso significa hablar demasiado, hablar en exceso, incluso en situaciones que no lo ameritan, ¿cierto? Por ejemplo, entonces hay situaciones como un entierro de un familiar, una situación de tristeza, donde solemos pues estar más callados. La situación social amerita que, digamos, que no haya mucha intervención por parte de las personas, pero a estas personas les dificulta justamente como mantener ese control, ¿cierto? Entonces empiezan a hablar en exceso. Son personas que suelen interrumpir mucho durante las conversaciones. Entonces, si estás hablando con ellos y vas a formular una pregunta, por ejemplo, suelen responder incluso antes de que termines de preguntarles, ¿cierto? Entonces, eso puede incomodar incluso a las personas, a las situaciones sociales. Y son personas que se les dificulta mucho esperar turnos. Entonces ir al banco, esperar en la EPS, incluso esperar a algún amigo, se convierte en una tarea muy frustrante para ellos. Lo más importante es comenzar con el diagnóstico de manera temprana para que estas personas puedan cumplir cabalidad sus tareas diarias, sean funcionales y puedan tener una vida económica, familiar, social y de pareja pues amena, y que puedan como cumplir con sus metas de vida. Pero quisiera preguntarles por qué ocurren estos síntomas. Según las investigaciones, las personas con TDAH podrían tener alteraciones a nivel neuroanatómico, pero también a nivel de la regulación de neurotransmisores. La primera teoría, que de hecho es una teoría que todavía sigue siendo vigente, es una teoría en la cual se pensaba que habían afectaciones en las estructuras que tienen que ver como con la inhibición, ¿sí? Por una parte. Y por el otro lado, también había también afectación de otras estructuras que tenían que ver con la motivación, ¿sí? O con la aversión como al retraso, ¿sí? Entonces, que como ese juego entre estas estructuras que tienen que ver con la inhibición y con aquellas que tienen que ver con la motivación es lo que hace que las personas las personas desarrollen algún tipo de trastorno que configure lo que conocemos como TDAH, ¿sí? En este momento, pues digamos que eso sigue siendo como el core de la investigación, pero ya se sabe un poquito más
de qué es lo que pasa. Entonces, se ha visto, por ejemplo, que estas personas tienen afectos. O sea, nosotros normalmente hay una que se llama red, pues como de modo por defecto, es una red que nosotros tenemos activa cuando estamos en reposo, pero esa red, ¿sí?, de modo por defecto tiene que desactivarse o silenciarse cuando necesitamos centrarnos, ¿cierto?, o concentrarnos en una tarea específica, ¿sí? A su vez, tenemos otra red, ¿sí?, que se llama red de activación cognitiva, donde esa red pues normalmente está apagada, pero cuando tenemos que hacer algo que necesita de nuestra atención, entonces la red se activa. Entonces se supone que ese juego, como en estos dos tipos de redes, es lo que hace que uno pues pueda estar como por ahí tranquilo cuando tiene que concentrarse en nada, y que cuando hay alguna cosa que necesita nuestra atención, pues podamos enfocar y mantener esa atención. Se ha visto que las personas que tienen déficit de atención, hiperactividad e impulsividad tienen afectación como en ese juego, ¿sí?, que eso se ha relacionado con la afectación a nivel prefrontal, por una parte, pero también a nivel de los ganglios basales, ¿sí? Los ganglios basales son unas estructuras que son muy importantes para controlar la parte motora, ¿sí?, pero también para regular las emociones. Las emociones y el movimiento están como muy de la mano, ¿sí? Y si hay afectación en estas estructuras, pues bueno, puede haber dificultades para uno pues mantenerse quieto cuando debería, o no ser tan impulsivo y poder concentrarse de la manera como se espera. Una de los neurotransmisores que incluso está como relacionado con una afectación, una variación más bien genética. Esta afectación se supone que conduce a que haya una desregulación de la dopamina y que haya dificultades a nivel del control inhibitorio, ¿sí? Entonces, por eso ya ustedes irán pensando que es esa la razón por la cual pues creemos que ciertos tratamientos que modifican como todo ese equilibrio de los neurotransmisores son los que se usan desde el punto de vista farmacológico para ayudar a las personas que tienen TDAH a poder funcionar mejor. Hasta ahora, el TDAH suena como una enfermedad o algo muy difícil de llevar, pero en realidad hace parte de la neurodiversidad humana. Actualmente existen tratamientos conductuales y farmacológicos que ayudan a las personas con TDAH a llevar una vida totalmente funcional. Sin embargo, el TDAH es un incomprendido para muchas personas. Existen muchos mitos en la sociedad que necesitamos derribar. Sí, en realidad aún existen muchos mitos que están, digamos, asociados al TDAH en la sociedad. Realmente, pues no permite que se integren esas personas correctamente dentro de los entornos laborales o educativos. Por ejemplo, muchas personas suelen decir que el TDAH no existe, que es una excusa para portarse mal, cuando en realidad pues tenemos toda la evidencia científica de que realmente es una afectación pues a nivel, digamos, neurológico, ¿cierto? También pues algunas personas pueden decir que el TDAH puede ser una falta de disciplina o de mala crianza por parte de los padres. Si bien pues conocemos que el ambiente, digamos, es importante para el comportamiento, digamos, de los adolescentes y de los niños, está claramente pues definido que es digamos, un trastorno pues de base mucho más genética, ¿cierto? Entonces no hay razón para echarle toda la culpa al ambiente, por decirlo así. También algunas personas piensan que las personas con TDAH son perezosas, desinteresadas, que usualmente suelen como abandonar las tareas. Como lo mencionamos anteriormente, se les dificulta un poco seguir un checklist de tareas para el día. Eso suele ser percibido como desinterés o pereza, ¿cierto? Pero en realidad sabemos que esto no está ocurriendo, ellos son muy motivados. Simplemente es, digamos, incluir estrategias que sean apropiadas para manejar esta problemática. Otro mito es que las personas con TDAH son perezosas o tienen desinterés. Esto está relacionado obviamente a que esas personas no logran, digamos, tener un foco lo suficientemente alto en ciertas tareas, pero en la realidad pues encontramos que ellos pueden enfocarse o tienen un foco incluso mejor que las personas neurotípicas para las tareas que les gustan, las tareas que los motiva, ¿cierto? Pero para las tareas que no son, digamos, tan llamativas para ellos, sí, pues pueden perder un poco el interés en o enfocarse en esas tareas. Obviamente ahí también es un tema de encontrar cómo hacemos más agradables o más, digamos, llamativas esas tareas para las personas neurodiversas, para que obviamente pues tengan el foco apropiado que se necesita. Y finalmente un mito que no solamente ocurre en el TDAH,
ocurren muchos diagnósticos, digamos, del lado de la neurodiversidad, como en depresión o ansiedad. Y es que las personas neurotípicas suelen pensar que es una falta de voluntad de la persona, ¿cierto? Entonces, escuchamos muchas veces en las personas con depresión que les dan consejos como tienes que echarle ganas, tienes que poner motivación. Y lo mismo ocurre en el TDAH. Las personas piensan que tal vez es una falta de voluntad de la persona para prestar más atención en una tarea específica. Entonces, es uno de los grandes mitos y digamos que debemos sensibilizar mucho en ese aspecto. Sí, claro, o sea, son personas que de pronto, o sea, van a ser juzgadas porque no son capaces, ¿cierto? Entonces de pronto no se les permite como escalar, porque son, de hecho, al contrario, o sea, cuando se han realizado como test de inteligencia, ¿sí? O pruebas neuropsicológicas, o sea, el abanico, ¿cierto?, en el que se mueven es igual al de una persona neurotípica, ¿cierto?, de personas que son consideradas neurotípicas. O sea que, pues, esto no equivale a que la persona con TDAH va a ser menos inteligente que aquella que no lo tenga, ¿sí? Entonces, pues, bueno, esta expresión es clara, o sea, si ven que a pesar de que hacen los esfuerzos, porque se esfuerzan bastante, ¿sí?, no se les reconoce como hecho el potencial que puedan tener para diferentes tareas, entonces van a ser personas a las que no se les va a permitir poder evidenciar, ¿cierto?, como todo aquel potencial que tienen, y por tanto, pues, eso las va a frustrar, ¿sí? Y se vuelve como un círculo vicioso, porque si uno, además de tener su TDAH, no está bien emocionalmente, pues también se sabe que la depresión, que la ansiedad afectan una cosa que es la función ejecutiva, que de por sí puede estar alterada en los pacientes con TDAH, ¿sí? Y pues hace que funcionen menos bien de lo que uno esperaría en ellos. Cada uno de nosotros puede convertirse en un aliado para las personas con TDAH. Con nuestra comprensión de esta condición podemos ayudar a integrarlas en los ámbitos educativos y laborales. Yo creo que una de las cosas importantes es como uno buscarse el sensible a que uno de nuestros compañeros podría tener eso, porque es que muchas veces no hay diagnóstico. Es más, muchos pacientes con TDAH solo vienen a diagnosticarse cuando ya están en ambientes altamente exigentes, ¿sí? Por ejemplo, los niños cuando pasan de la primaria a la secundaria, o los adolescentes cuando ya pasan de su colegio a la universidad, o ya un trabajo donde se les exige que cumplan con ciertos... con fechas de entrega, ¿cierto?, con deadlines, ¿sí? Es más, muchos adultos, cuando llega esta parte de que venga, usted tiene que entregar pues como el trabajo, el proyecto, lo que sea para esta fecha, es que dicen, aquí como me organizo, ¿cierto? Entonces, sería interesante que pues, en los trabajos, las personas que están a cargo de estar manejando personal pudieran ser sensibles a que pueda aparecer eso, o sea, personas que ustedes lo ven, son inteligentes, son creativos, pero que les cuesta entregar las cosas a tiempo, ¿sí? O que están como procrastinando, que finalmente aparecen con todo, pero que se ven como en esas fechas bastante estresados y cansados, podría ser que tengan problemas para organizar la ejecución de sus tareas porque tienen un TDAH. Entonces, ustedes dirán, pero pues, entonces, pues, sí, uno es sensible, ¿qué pasa con eso? Pasa que entonces no se puede, porque como muchos no tienen diagnóstico, sentarse a hablar a la persona de que existe este tipo de afectaciones, ¿sí? Que esto no es una cosa pues, que uno es de malas porque no tiene solución, tiene unos tratamientos, y uno también puede ayudarle pues, como a la persona, porque a veces también está como afectada esa manera de monitorizarse, ¿cierto? Entonces, y hay alguien que de pronto esté también ayudando como a monitorizar como a la persona, o los pasos que requiere desarrollar pues, para lograr una meta específica. Eso también le puede ayudar a la persona a cumplir más fácilmente su labor, ¿sí? Todos funcionan distintos. O sea, hay personas con TDAH que se irán procrastinando porque es que resulta que 2 o 3 días antes de entregar esos niveles de adrenalina, que de hecho es pues como, o sea, los tratamientos que usamos aumentan los niveles de noradrenalina, ¿sí? El hecho de que estén estresados les puede ayudar a terminar más rápidamente, hacen hiperfocus. Es uno de los problemas de los pacientes con TDAH, pero en este caso podría funcionar a su favor. Pues listo, son cosas que ellos pueden explorar con sus terapeutas y pues funcionar de esa forma. Otros resultarán que no. Toca que hagan, pues se organicen la tarea, les ayudan pues a que miren cómo la pueden dividir en pequeños pasos, que todos los días hagan una serie de pasitos para que la cosa no parezca tan compleja y así funcionar
mejor, ¿sí? Pero ya pues por lo menos que haya alguien sensible, que piensen que fulanito puede tener esta dificultad, se sienta con esa persona, la motive a que busque ayuda, y ya una vez de que busque ayuda, pues tenga un diagnóstico claro, pues le puede dar un mejor tratamiento también, ayudar a esa persona de esa manera que sea más funcional. Las personas neurodiversas tienen superpoderes que los demás no tenemos. Uno de los poderes que tienen las personas con TDAH, y de hecho también eso tiene una explicación fisiológica, y es que tienen como la lateralización de ciertas funciones hacia la derecha, o sea, cosas que deberían pues como ser más equilibradas o hacerlas predominantemente el hemisferio izquierdo, resulta que las está haciendo más el hemisferio derecho. Si bien contribuye como a esta dificultad que ellos tienen de pues, enfocar, mantener la atención, controlar sus impulsos, los hace más creativos también. O sea, las personas con TDAH son personas que son bastante creativas, entonces esto pues es una gran ganancia para los niños en sus labores de la cotidianidad, incluso ya cuando están más grandecitos y ya pues en su etapa adulta. Lo otro con lo que uno se puede aprovechar, de pronto teniendo esta dificultad del trastorno por déficit de atención, es el hiperfocus que ellos hacen. O sea, realmente, como les decía ahorita, hay una dificultad entre coger y desactivar la red de modo por defecto, ¿cierto? En adición a este poder de superfoco, yo pienso que las personas con TDAH tienen como una creatividad desbordante, ¿cierto? Suelen pensar fuera de la caja. Ellos les gusta explorar cosas nuevas, buscar información, son muy creativos en ese aspecto. Ellos también tienen una alta sensibilidad emocional y una empatía. Ellos suelen experimentar las emociones de manera más intensa, por tanto tienen como esta capacidad de conectar más fácil con las personas, como ser un poco más sociables, como ser el alma de la fiesta, básicamente. Pienso que también otro superpoder que los ayuda mucho a esas personas es que tienen como un espíritu emprendedor, ¿cierto? Como esta alma para tomar riesgos, digamos un poco, sin medir un poco las consecuencias, porque al final de cuentas en muchos casos les ayuda, por ejemplo, en el tema de creación de empresas, siempre y cuando canalicen esta, entre comillas, impulsividad, los lleva a tomar iniciativas nuevas, actuar rápidamente, explorar caminos nuevos, que bueno, sabemos que es una parte importante del mundo empresarial. Ellos también tienen una energía contagiosa, son siempre personas que son percibidas, como lo dije anteriormente, el alma de la fiesta, hacen reír, tienen una curiosidad básicamente infinita. Ellos siempre se están preguntando cosas, cómo aprender cosas nuevas, cómo aportar en determinados proyectos, cuestionan lo que ya está establecido, y también muy importante es que son capaces de adaptarse como más rápidamente al caos o al cambio, son más fáciles, llevan más fácil como la improvisación, y eso también es importante en muchos aspectos de la vida. Adicionalmente, ellos tienen un sentido del humor espontáneo, obviamente también dependiendo de su personalidad, son muy, como muy extrovertidos, y tienen la capacidad también de pensar de manera muy rápida. Ellos son multitarea también, entonces son capaces de moverse entre proyectos, improvisar, realizar cosas que usualmente pues las personas neurotípicas no hacemos como tan fácil y de manera tan rápida. Como hemos visto, las personas con TDAH tienen muchas características especiales. Esto los hace únicos y pueden aportar mucho en lo académico y lo laboral. Estas personas que tienen neurodiversidad, sí, son personas que tienen mucho para contar, ¿sí? Son personas leales. Es una cosa importante a la hora de uno pensar en contratar un empleado, y son personas que sí sensan que uno está en posición de ayudarles, son personas que le pueden dar mucho a la empresa, ¿sí? Como personas, como profesionales o lo que sea que pues, se les contrate para desarrollarse. Ellos sienten que hay un interés genuino en ayudarles, ¿sí? Ellos también con seguridad que van a retribuir como esa disposición a ayudar de la mejor manera posible. Entonces, invitación a las empresas es a que pierdan el miedo a contratar personas neurodivergentes, porque de hecho son una mina de oro, que si ustedes les dan la oportunidad, con seguridad que vamos a crecer todos, las personas con neurodiversidad, las diferentes empresas que tienen el país. Este fue el final del episodio de hoy. Esperamos que hayan disfrutado aprender sobre las personas neurodiversas con TDAH. En Brain Training Club Foundation trabajamos por la inclusión y el empoderamiento de estas personas para alcanzar sus metas de vida.
Gracias por escucharnos y ser parte de esta conversación. Recuerda, cada mente importa, cada voz cuenta. Esto fue Embrace Neurodiversity. Hasta la próxima.